y médico pleticia también del hospital. Bueno, vamos a hablar sobre infecciones en el adulto mayor. Como sabemos, y lo venimos tratando hasta la actualidad, los procesos infecciosos son la primera causa de muerte en el adulto mayor. Sigue siendo la primera causa, al igual que en los niños, ¿no? Son las dos etapas de vida donde la primera causa de muerte sigue siendo las infecciones, cosa que no debería ser en el pleno siglo XXI, ¿no? Ya no deberíamos tener ya en este año 2022 tener como primera causa de muerte, pero lamentablemente debido a la pandemia que todavía nos sigue, seguimos atravesando, las infecciones siguen siendo la primera causa de muerte. Esto iba a variar y ya incluso se estaba revertiendo las proyecciones en las enfermedades no transmisibles, que son la verdadera pandemia, como siempre digo, ¿no? Y que vienen mascarando las infecciones respiratorias. Sabemos que los adultos mayores, entre sus mecanismos fisiológicos, tienen un envejecimiento que se da por las mismas, un sistema de inmune alterado, ¿no? Que eso va a responder fisiológicamente, como les comenté en la clase de fisiología, todo está en constante equilibrio. Pero si esto se asocia a fragilidad, a estrés, a genética, entonces ya va a haber una pérdida de la homeostasis. Por eso es importante que conocer que en muchos de los adultos mayores los mecanismos inmunes están alterados y responden menos ante la agresión en la piel, ¿no? A veces desde la piel, que es el primer mecanismo de barrera, ya está alterado. ¿No han visto a sus adultos mayores, a sus familiares o pacientes, que la piel la tienen muy deteriorada ya, ¿verdad? Entonces es la gran barrera de defensa que tiene toda persona de que el adulto mayor ya está alterada. Entonces es la primera puerta de entrada para los diferentes gérmenes. Y no solamente la piel, sino el aparato respiratorio, el digestivo y el génito urinario. Muy importante. Bueno, como sabemos, la inmunosenescencia, que los cambios que se dan a nivel fisiológico del sistema inmune, después lo llamamos inmunosenescencia, tiene un riesgo mayor de determinadas infecciones. Sí, definitivamente. La etiología infecciosa es diferente. Acuérdense, cuando lean el capítulo de infecciosas en la cátedra de infectología, por favor, quiero que me citen los principales gérmenes dependiendo de la etapa de vida. Lo tenemos desde los neonatos, los lactantes, los preescolares y los escolares, los adolescentes y los jóvenes y adultos, ¿no? Todas son las etapas de vida de adulto mayor, que ustedes van viendo qué germen es frecuente para cada tipo, porque cada etapa de vida va a tener un germen frecuente dependiendo de la epidemiología, el lugar donde se encuentren. Ustedes tienen que saberlo. Bueno, ya lo revisarán en la cátedra de infectología. Lo que sí, algo característico, y lo conversó el otro Sánchez, incluso yo no sé si bueno, en mi grupo les comenté en la clase de BGI, el cuadro clínico es atípico, es diferente, inespecífico, es una lenta respuesta al tratamiento, la evolución es tórpida, hay una elevada morbimortalidad, hay una reacción adversa a medicamentos. Entonces, tener en cuenta todas estas condiciones que va a hacer que el adulto mayor se vuelva más susceptible, ¿ya? Tener en cuenta esto. Cambios anatómicos e infecciones en el anciano. Hay una disminución de mecanismos inflamatorios, si es cierto, ¿no? Eso se va a dar, pérdida de propiedades bacteriostáticas, aumento de la herencia bacteriana y entre otras, que ustedes lo van a revisar y ya lo han revisado. Bueno, es un cuadro antiguo, pero donde dice todavía que las infecciones siguen siendo la primera causa de muerte. Incluso esto ya es, como les comenté, esto ya estaba ya en una curva diferente, llegándose a las enfermedades no transmisibles o la primera causa de muerte. Lamentablemente eso nunca se invirtió, estaba en proceso y vino la pandemia y pues ahora pues seguimos con las infecciones, la primera causa de muerte, no solo para el adulto mayor, sino para las etapas extremas de la vida, ¿no? Porque para los jóvenes es la primera causa de muerte, como sabemos. Entonces, como sabemos, también esto asociado al cáncer, a la diabetes, a la aterosclerosis, a la mala nutrición, al prostatismo y enfermedades del sistema nervioso, aumenta la susceptibilidad de los procesos infecciosos. Tener en cuenta que el adulto mayor es un paciente complejo, ¿ya? Un paciente complejo, entonces hay que tener en cuenta eso. Esto, si se agrega la soledad, el aislamiento, la pobreza, malos hábitos higiénicos, esto va a hacer que el adulto mayor pues sea más susceptible. Como ustedes saben, el adulto mayor tiene un uso y abuso de antibióticos, ¿no? Entonces es importante saber esto, ¿no? Porque ellos están más en riesgo de sufrir las infecciones tan temidas en los adultos mayores. La neumonía, la tuberculosis, las infecciones del tracto urinario y las infecciones gastrointestinales
son patologías con mayor incidencia y se presentan con mayor severidad. Sí es cierto, ¿no? Sabemos que, y lo hemos vivido en la pandemia y lo seguimos viviendo, les cuento. O lo seguimos viviendo. Tengo un familiar muy cercano, bueno, que ahorita está, que ahorita está sufriendo la infección por esta pandemia. Esto es debido a la inmunosenescencia. Probablemente muchos de los pacientes que tengan este tipo de enfermedad es debido, o que realicen ese tipo de enfermedad es debido a que la inmunosenescencia pues, ha sido alterada, ¿no? Por algún grado, o grado leve o moderado de fragilidad. Por eso es importante que la fragilidad se revierta, ¿no? Para que esto no interactúe con los eventos estresantes y puedan ocurrir este desbalance. Porque acuérdense que los adultos mayores, una vez que enferman, lamentablemente su rehabilitación no es muy rápida y el tratamiento es lento, ¿ok? Delegada, ¿me escuchan todo bien? Sí, doctora, todo. Ok, muy bien. O sea, es decir, además, es decir, hasta el mismo diagnóstico es difícil porque como ustedes habrán visto, tienen familiares o pacientes o algunas personas que puedan comentar algunos síntomas, en la pandemia muchos de los adultos mayores me venían con síntomas. Cierto, era una neumonía clara, pero no tenían tos en muchos de ellos, o cuando la presentaban era una tos muy tardía. No tenían fiebre, pese a que era una enfermedad viral nueva, no lo tenía. Entonces, el diagnóstico es difícil en ellos y sabemos que hay que tener en cuenta esto porque podría invalidar al individuo, incluso si no es tratado a tiempo. Hay problemas precipitantes, definitivamente la edad es uno de ellos, o sea, entre más viejo sea el paciente, mayor riesgo de infecciones. También la parte social, ¿no? Maltrato, negligencia, los asilos, los hospitales, las casas de reposo, ¿no? Hay que tener en cuenta esto. Vamos a hablar de una enfermedad que es sumamente frecuente, que es la infección del tracto urinario, que es la segunda causa de mortalidad en el Perú y la cuarta causa de motivo de consulta en MINSA. Hasta el momento, la infección del tracto urinario es la primera causa de morbilidad, no mortalidad, morbilidad. Y segunda de mortalidad. Como sabemos, la infección del tracto urinario es muy frecuente, sobre todo en mujeres. La vía de infección es la vía ascendente, ustedes lo van a revisar ya en infectología. Y hay otras vías, ¿no? Aquí lo importante de saber es que muchas de las enfermedades infecciosas que estamos hablando ahorita, especialmente en los frágiles, se va a detectar o se va a manifestar con confusión. Por eso es que ya hemos revisado en la clase del delirio, es muy importante realizar a los pacientes en una unidad de cuidados de agudos, en una emergencia, realizar el CAM, ¿no? El CAM, que es un cuadro para poder diagnosticar delirio, ¿ya? Ustedes ya lo han revisado, ¿no? Acuérdense que ese examen que van a dar el próximo lunes no es un examen cancelatorio, o sea, se le va a venir tanto el primero como el segundo examen. Entonces hay que seguir leyendo, ¿no? Importante saber que la mayoría de infecciones de tracto urinario, ¿no? Se deben al ascenso, que eso ya lo hemos visto. También es importante que las mujeres son mucho más prevalentes, pero que a los 80 años esto se lleva a igualar. Lo que sí van a ver mucho en el consultorio o cuando sean serumistas o simplemente acá cuando sean internos, que hay mucha bacteriuria sintomática. Definitivamente sí. A veces está hospitalizado por una fractura de cadera, o está hospitalizado por una pancreatitis. Acuérdense que ustedes muchas veces tienen que desfocalizar, buscar algún tipo de infección antes de recibir corticoides, por ejemplo. Y me sale que es una bacteriuria sintomática. O sea, el germen lo cultivan, lo aíslan, pero no presenta mayor síntomas. Entonces, tener en cuenta eso es muy frecuente. Y se ha visto en diferentes estudios que si no se trata y es una bacteriuria sintomática, no se asocia a algún grado de mortalidad. ¿Ok? Como les comenté, muchos de los adultos mayores no tienen una clínica florida. Incluso muchos de ellos son oligosintomáticos, o sea, tienen pocos síntomas y si los presentan, algunos solo tienen confusión, como la primera causa. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Que la infección del tracto urinario, haciendo la causa más frecuente, siempre hay que pensar en esto, siempre, ¿no? Siempre me llegan pacientes, por ejemplo, ya me llegaron un par de pacientes confusos, con un cuadro muy agudo, ustedes ya saben determinar qué es delirio, un cuadro agudo, fluctuante, alumnos, acuérdense, fluctúa, puede estar consciente en la mañana, pero a las horas estar deprimido, ¿no? Puede estar hipoactivo, puede estar luego seguir consciente y hiperactivo y así va bajando, ¿no? Es un cuadro fluctuante. Entonces, se ha visto y lo vimos con bastante frecuencia que la mayoría de infecciones de tracto urinario presenta delirium como la primera causa. En pacientes frágiles, claro, sí es cierto, ¿no? En pacientes frágiles.
¿no? También algo importante que hay que revisar es que la bacteriuria sintomática, como les comenté, no se asocia a mortalidad precoz. ¿Ya? Acá hay un cuadro, ¿no? La prevalencia de la bacteriuria en el anciano se vio en mujeres, ¿no? De 90 a 903 años, definitivamente las mujeres somos las que tenemos mayor riesgo por el problema anatómico, ¿no? Acuérdense que una vez que ustedes detectan, primero, en el adulto mayor, lo primero que se va a alterar es la función. Como les dije, por ejemplo, muchos de ellos vienen con sus hijos y dicen, enviándome, doctora, mi papá caminaba, iba a comprar pan, pero ahora ya no quiere caminar, dice que está cansado, no quiere comprar pan, ok, algo está pasando, eso es una pérdida de función, algo le está afectando, algún evento estresante, siempre buscar eso, un evento estresante, ¿no? Y la ITU o el evento es una de las primeras causas. ¿Cómo trata una infección de tracto urinario? Y no solo la infección de tracto urinario, sino muchas de otras enfermedades, empíricamente. Ustedes tienen que saber realizar una muy buena historia clínica y tratar la parte empírica. ¿Ok? Ya, eso, para eso ya tienen sus tablets, su celular, donde ustedes se pueden bajar muchas aplicaciones que ponen el germen y ya nos da qué tratamiento tratar de acuerdo a la función renal, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Luego ya, que viene el urocultivo, que demora un par de días, dan el tratamiento específico. Muchos de ellos, pues, ya no vuelven a tener tratamiento porque se le aplicó el tratamiento correcto. Porque va a ser de acuerdo mucho a la historia clínica y a la epidemiología. Muy bien. Otra infección muy frecuente es la enfermedad diarreica aguda. Como se sabe, ya lo van a revisar en infectología, los mecanismos son diversos. Por ejemplo, osmótica, secretoria, bueno, no vamos a hacer hincapié en esto. Lo que sí ver que la diarrea osmótica, ¿no? Es causada, la principal causa de diarrea en adulto mayor, no infecciosa, bueno, ahorita estamos hablando de infecciosa, son los laxantes, alumnos. Siempre preguntar por los laxantes, si han tomado hace cuánto. Entonces, eso puede ser la causa, ¿ya? Bueno, también ver que hay ejemplos de virus como los rotavirus, la E. coli, ¿no? Los tumores carcinoides, los adenomas vellosos. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Por eso no se pregunta examen, pero léanlo porque van a tocar en el tema de infectología y preguntan para el ENAM o para el examen de grado o el examen de salud que van a dar antes del internado, si alguno desea darlo. Entonces, es importante ver también la diarrea exudativa, que es por salmonella, por Clostridium difficile, por la enfermedad de Crohn, bueno. Entonces, esas causas que van a volver a revisar cuando lleguen a la cátedra de infectología, que no es tema para revisarla ahora, pero sí lo menciono. La diarrea motora también, ¿no? La hipertiroidismo, el síndrome de intestino irritable. Acuérdense que el síndrome de intestino irritable es muy frecuente en el adulto mayor, ¿no? Y ustedes ya han visto, ya han hecho gastroenterología. No, todavía otra. Ok, bueno, van a revisar el síndrome de intestino irritable. Es un síndrome muy común, ¿no? Que se caracteriza por tres cosas. Periodos de alternancia de diarrea con estreñimiento asociado a dolor o sin dolor, ¿no? Como ustedes saben, tenemos 12, bueno, el estómago, la parte gastrointestinal, es el segundo cerebro, porque va a secretar muchos de los neurotransmisores que tenemos en el cerebro, ¿no? A nivel cerebral. Es así. La parte gastrointestinal secreta mucho, por ejemplo, la serotonina, entre otros, endorfinas. Muchos de ellos secretamos. Entonces, al haber una alteración cerebral, esos secretores, por ejemplo, una depresión, la parte intestinal va a tener también repercusión. Entonces, me puede hacer un síndrome de intestino irritable, ¿no? Que es un problema funcional, ¿no? Más que todo, ¿no? Y que sea asociado a depresión, ¿no? Entonces, eso lo menciono porque es muy frecuente. Luego, el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico por exclusión. ¿Ah? Luego que han buscado todo y ven que no hay nada, eso es. Porque no, eso no hay otra cosa, es algo funcional, no hay nada orgánico, no hay un cáncer, por ejemplo, que es la primera causa de diarrea o estreñimiento. No hay, entonces estamos hablando, y cumple los criterios de Roma, ustedes lo van a revisar en gastro, estamos hablando de un síndrome de intestino irritable que es muy frecuente en pacientes depresivos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, como todas las infecciones, hacer una muy buena historia clínica, ¿no? Una exploración física detallada, definitivamente, ¿no? Hacer decisión entre las causas infecciosas y no infecciosas de la enfermedad. Tener en cuenta siempre esto, alumnos, siempre esto. Bueno, las causas no infecciosas de diarrea son la enfermedad inflamatoria, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la deficiencia de lactasa, fármacos, entre otros. El tratamiento, sabemos que aquí lo primero que tenemos que hacer, si el paciente llega deshidratado a la emergencia, es hidratar. Ustedes van a ser el primero que va a tener contacto con el paciente. Tienen que ver, ¿no? La hidratación y todo eso, y de acuerdo a ello, hidratar, ¿no? Si es una deshidratación leve, moderada y severa. Y eso rige mucho y se parece mucho a la IEPI, que ustedes lo van a ver en pediatría, cuando revisen pediatría. La IEPI es un programa, ¿no?
para ver los signos de alarma en el niño, pues más que todo en el lactante, se podría decir, y en el preescolar y en el neonato, ¿no? Para poder, al igual que el adulto mayor, prevenir las complicaciones. Porque acuérdense que los dos extremos de la vida son los dos extremos a que más tenemos que cuidar. Bueno, acuérdense que siempre control de creatinina, porque siempre hay deshidratación, entonces la creatinina. Pero no hay que guiarnos mucho de la creatinina, como saben, la creatinina tiene mucho que ver con función muscular, con la degradación, y acuérdense que el músculo en los adultos mayores está disminuido, y podremos tener una creatinina normal y no ser cierta, y estar en insuficiencia renal. Entonces, prefiero que ustedes se acostumbren a hacer la fórmula de Grogov, donde ustedes hacen la depuración. ¿Ok? Muy bien. Bueno, el adulto mayor frágil es el que más se va a deshidratar, definitivamente, definitivamente. Bueno, acá, al igual que la infección de tracto urinario, es empírico, ¿no? Siempre empírico, ¿no? De acuerdo al germen, pues, ¿no? Y el germen, ¿cómo se va a dar? De acuerdo a la historia clínica, dónde está, o si es de la diarrea del viajero, ¿no? Si es un laxante, no vamos a dar antibióticos, ¿no? Si es un problema de enterobacterias, ¿no? Como la E. coli, entonces todo eso vamos a tener que investigar, ¿ok? Bueno, muchos actúan muy bien con el trimetoprim o metaxazol, o con el cipro, cubre realmente Shigella, E. coli, muchos de ellos. No había ningún problema en administrarlo. Otra infección muy frecuente tenemos al herpes zóster, que es una enfermedad viral aguda, ¿no? Y el paciente acude por dolor y presencia de vesículas como una herpes, ¿no? Y una área dolorosa, frecuentemente en la cara o en el área costal. Tratamiento para esto es el aciclovir. Rápidamente el aciclovir, 800 miligramos, 5 veces al día por 7 días. Se ha visto que si no se le aplica en las 72 horas de iniciar la enfermedad, no va a tener efecto ese aciclovir. Porque acuérdense que lo mejor para prevenir la neuropatía por herpes zóster, porque genera un dolor crónico, muchas veces discapacitante, es que ustedes rápidamente pues administren el aciclovir en el paciente. Muy bien. El manejo del dolor, que ustedes ya lo han revisado con el doctor Sánchez, me imagino, lo van a revisar, es de acuerdo a la escalera analgésica, ¿no? Hay más paracetamol, tramadol más analgésico, bueno, asociado, dependiendo si es un dolor neuropático, se asocia a un anticonvulsivante. Eso lo van a revisar con el doctor Sánchez. Un tema sumamente importante y por lo que estamos atravesando mucho toda esta pandemia es la neumonía. Sabemos que en el adulto mayor hay diferentes cambios fisiológicos que están, ¿no?, descritos ya, ¿no? Y esto va a producir que esto asociado a malos hábitos alimenticios, al tabaco, ¿no?, antidepresivos, va a provocar que se pierda esta homeostasis en el pulmón. Entonces, ahí va a generar un evento estresor y va a ser la enfermedad. Acuérdense que, como la clínica lo dice, el anciano no tiene síntomas típicos. A veces no hay fiebre, no presentan disnea, por ejemplo, que se ha visto mucho en esta enfermedad. ¿Ok? Se caracterizan por una reducción de la prevalencia de los síntomas, fatiga, fiebre, escalofrío, anorexia, sudoración, caídas inexplicables, como les dije, la primera causa para determinar si hay un evento estresor, sea infeccioso o no, son las caídas inexplicables que se puedan dar, ¿ya? Porque esa es la parte funcional, es la que se me deteriora. La enfermedad puede pasar desapercibida o el diagnóstico realizarse demasiado tarde, eso es cierto, y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Y por eso que aumenta mucho más la mortalidad, siendo la primera causa de muerte de la neumonía hasta el momento. Bien. Tenemos aquí una escalita que es el CUP 65, que la van a revisar. Es algo muy sencillo, porque ustedes se acuerdan que neumonía no todas se tratan en casa, muchos de ellos tienen que derivarse al hospital, incluso ir a una unidad de cuidados intensivos. Por eso aplicamos el CURB 65, que mide lo que es confusión, uria, frecuencia respiratoria, presión arterial, edad, y de acuerdo a eso me va a dar un puntaje. Por ejemplo, si tiene 0 a 1, tratamiento ambulatorio. Si tiene 2, ingreso hospitalario. Y si tiene 3, ingreso a UCI. Muy en cuenta eso. Muy bien, acá tenemos los diferentes gérmenes, ¿no? Eso yo lo voy a revisar en infectología, pero pueden ir revisando en el día de hoy para que se haga más fácil. Hagan un cuadro sinóptico, una tablita donde estén los gérmenes de acuerdo al target, de acuerdo a la etapa de vida. Muy bien. La prevención, principalmente las vacunas, pues, la influenza y el neumococo, y ahora tenemos la vacuna de SARS-CoV-2. Importantísimo para prevenir la neumonía, ¿no? Se ha visto que la vacuna contra la gripe tuvo eficacia en el 53% para prevenir neumonía, el 50% para la prevención de la hospitalización y el 68% para la prevención de muerte. El tratamiento, al igual que todas las infecciones, es empírico. Sabemos que el estreptococo neumonía es el germen más frecuente
de neumonía adquirida en la comunidad, entonces vamos a tratar el estreptococo. El tratamiento dura generalmente 10 a 14 días, debe ser empírico, debe administrarse muy temprano y debe basarse en factores epidemiológicos, al igual que todas las infecciones. Hacer una muy buena historia clínica es la base para que ustedes puedan administrar tal o cual medicamento. ¿Okay? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alumnos? ¿Alguna pregunta? Delegada, ¿tienen alguna pregunta tus compañeros? Creo que ninguna, doctora. ¿Ninguna? Ok, muy bien. Vamos proyectando. Creo que Shao tiene que leer sobre cáncer en el adulto mayor, ¿exponer? Sí, doctora, buenas tardes. Ok, vas proyectando, Shao. Sí. Ninguna pregunta, entonces, delegada, ¿no? Damos por terminada entonces la clase. Bueno, ahí tienen un artículo que está en la plataforma, la plataforma que está con mi nombre, y por favor, se lean ese artículo, las preguntas son muy sencillas, pero como ustedes saben, y es tipo caso clínico las preguntas. ¿Okay? Muy bien, vamos a empezar con ya un tema sumamente importante que es cáncer en el adulto mayor. Un tema, lamentablemente, no muy bien revisado por muchos de los colegas. Por eso que a veces se cometen muchas faltas médicas, ¿no? Okay. Muy bien, vamos a empezar con Shao. Shao, empezamos. Sí, doctora, buenas tardes. Bueno, como ya se comentó, vamos a hablar sobre lo que es el cáncer en el adulto mayor, ¿no? Aquí está. Una de las características más evidentes en lo que es el envejecimiento va a ser la disminución de la capacidad de reserva de los órganos, ¿no? Y además de los sistemas del cuerpo que lo hace más vulnerable a las agresiones, tales como las enfermedades, la cirugía, los tratamientos, ¿no? Es bastante evidente que el envejecimiento varía entre personas y existe una gran heterogeneidad, ¿no? Y así nos encontramos con individuos de repente con 90 años, con escasas patologías o funcionabilidad en cuanto a mentalidad están intactos frente a otros pacientes que de repente pudieran tener menos edad, como 70 años, y ellos que tengan grandes comorbilidades, pluripatologías y dependencia física y mental, ¿no? Entonces, la relación entre el envejecimiento y el cáncer es bastante clara, ¿no? Dado que a medida que aumenta la edad, el individuo aumenta el riesgo de desarrollarlo por la vulnerabilidad que tiene. Ya hemos estudiado lo que es la valoración geriátrica integral, que es la herramienta más utilizada tradicionalmente por la geriatría para valorarlo a los pacientes, ¿no? Con edad avanzada. Y esta se va a definir como un proceso diagnóstico multidimensional y interdisciplinario, ¿no? Destinado a lo que es identificar y evaluar las capacidades, ¿no? de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, vamos a empezar con el primer punto, que son los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento y al cáncer, ¿no? Una de las principales preocupaciones en la oncogeriatría, como habíamos descrito en primera instancia, es el manejo adecuado de este grupo de población, ¿no? Los datos de toxicidad de distintas series en las que se emplea quimioterapia en el anciano van a reflejar el riesgo de inducir toxicidad severa, ¿no? Además que el anciano con esos tratamientos tiene un riesgo de gran magnitud. El uso de quimioterapia también se asocia con un mayor riesgo de causar deterioro cognitivo en el anciano, así como dependencia funcional o incluso la muerte, ¿no? Por ese motivo, la toma de decisiones en el anciano oncológico debe hacerse de una forma muy cuidadosa, ¿no? Minuciosa en cada uno de nuestros pacientes. El deterioro fisiológico asociado al envejecimiento es el responsable del alto riesgo de la toxicidad, ¿no? que tienen estos. Como consecuencia del proceso de envejecimiento se produce lo que es la disminución de la capacidad de la adaptación externa a los cambios y lo que es la eficacia de los mecanismos de control, ¿no? Esto se va a reflejar en lo que es la lentitud de respuesta, tales como el equilibrio, la glucemia, el equilibrio electrolítico, ¿no? Y la tensión arterial, entre otros. Por otro lado, se van a modificar la composición corporal, que aumenta el volumen plasmático, disminuye el agua corporal, el agua extracelular y aumenta lo que es el tejido adiposo, ¿no? Con el envejecimiento también se puede
se pueden producir una serie de cambios como la absorción, la distribución y el metabolismo hepático también se ve afectado dado que hay la administración de fármacos, ¿no? Como consecuencia de todos estos cambios, distintos estudios indican que el riesgo de que un anciano tratado con quimioterapia va a presentar algún tipo de evento adverso, ¿no? Asociado a los fármacos que utiliza. Entonces, vamos a ver un poco de lo que es la valoración integral en el anciano oncológico, ¿no? Ya conocemos bastante sobre el VGI, solamente para hacer un recordatorio dentro de este tema, que es un término bastante amplio, que se va a usar para analizar el estado de salud del anciano con un abordaje distinto, ¿no? Muy distinto al que tenemos, por decirlo así, estándar. El estado de salud en este grupo poblacional depende de los factores que van más allá de los problemas médicos, como la situación social, el estado psicológico y mental, ¿no? También pone bastante énfasis en lo que es la valoración del estado funcional, tanto de su conservación como de su mejora, ¿no? Aunque en este sentido es un proceso diagnóstico que se sustenta en 4 pilares específicos, ¿no? Que es un equipo multidisciplinar, como se mencionó, una evaluación o un proceso de análisis y lo que es la creación de un plan de intervención, ¿no? Para cada uno de los pacientes. Entonces, en el anciano oncológico aporta más información que le aportaría una simple evaluación médica, ¿no? Visera clínica. Exacto, doctora. Gracias. Lo cual convierte al VGI como fundamental en la oncogeriatría, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la fragilidad en oncología geriátrica, ¿no? Bueno, he averiguado en varios estudios en el cual nos mencionan sobre esta última revisión que más de la mitad de los ancianos oncológicos eran frágiles o prefrágiles, ¿no? Y tiene bastante sentido, ¿no? Estos pacientes tienen un mayor riesgo de intolerancia a la quimioterapia, a complicaciones postquirúrgicas y la mortalidad, ¿no? Aunque la principal forma de detectar un anciano frágil es con la herramienta del VGI. Una de las principales barreras que encuentra la VGI para su aplicación diaria en el anciano oncológico es el tiempo que se precisa para su aplicación, ¿no? Por este motivo se dieron distintas formas de acortar la duración del VGI. De este modo, Overcash y Coles diseñaron la VGI abreviada, que podemos ver ahí, ¿no? El AVGI, que es el instrumento abreviado, valga la redundancia, ¿no? Esta escala incluye 15 ítems, 3 acerca de las actividades básicas, 4 sobre las actividades instrumentales, 4 acerca del estado cognitivo y 4 acerca de la escala de la depresión geriátrica, ¿no? Seleccionaron una serie de ítems de estos que permiten identificar a los pacientes con limitaciones en dichos grupos, ¿no? Del total de 18 ítems, las escalas tradicionales, se especifica el que es subir y bajar escaleras, la continencia urinaria, el caminar por un pasillo. Tenían distintos ítems, ¿no? Valga la redundancia, como bañarse o si pueden preparar comidas o no, por su Claro, las cuenta. actividades instrumentales, ¿no, chicos? Acuérdense que miden mucho las actividades, el grado de fragilidad en las actividades instrumentales. Si el paciente no me hace 2 o más actividades instrumentales, estamos ante un paciente frágil, acuérdense. Que es muy importante, porque el frágil, según las últimas revisiones, no va a tener las mismas metas terapéuticas en oncología que un vigoroso. Muy bien, continúa, Yao. Sí, doctora. Continúo entonces. Gracias, doctora. Continuamos con lo que es la toma de decisiones, ¿no? Esto me parece lo más relevante dentro de la exposición, en la cual inicialmente Balducci y Coles propusieron la clasificación del anciano oncológico en 3 grupos, ¿no? Según esta clasificación, la toma de decisión se haría en función del grupo al que pertenezca el paciente, ¿no? El grupo A, tenemos ahí que corresponde a los pacientes independientes y sin comorbilidad asociada. En el otro extremo, tenemos el grupo C, con pacientes frágiles, que corresponde a los ancianos dependientes, ¿no? Con comorbilidad severa y síndromes geriátricos.
Y en el tipo 3 podemos ver que hay pacientes dependientes con 3 o más comorbilidades o presencia de un síndrome geriátrico candidato a tratamiento sintomático exclusivamente, ¿no? Los pacientes deberían ser valorados para recibir un tratamiento por patologías, ¿no? Independientemente de la edad. Aquí también recordamos lo que es la farmacoterapia, ¿no? Y la polifarmacia también, que tenemos que tener en cuenta con todos nuestros pacientes geriátricos, ¿no? La intención de un tratamiento oncoespecífico puede ser radical, complementario o ayudante, ¿no? O paliativo también, importante ese también, y que va a depender ya de lo que es la familia, ¿no? Para cada uno de los pacientes. Ahora, se debe desestimar un tratamiento radical, no necesariamente implica descartar el paliativo. De igual manera, es importante aclarar que un tratamiento oncopaliativo no es sinónimo a tratamiento sintomático. Antes de indicar un tratamiento hay que valorar la posibilidad de toxicidad asociada a cada uno de ellos, teniendo en cuenta lo que es la reducción en la reserva funcional, ¿no? Del paciente con edad avanzada. Hay que vigilar especialmente la función cardíaca y renal y el riesgo de deshidratación y lo que es la toxicidad hematológica, ¿no? Las mayores dudas que surgen en los tratamientos cuando la intención es de evitar recidivas, debe hacerse considerando una toxicidad asumible, ¿no? Que pueda tolerar el paciente. Descartar lo que es la importancia de una enfermedad específica bien formada para dar soporte al tratamiento y el manejo de toxicidad más habitual. Respecto al manejo estrictamente sintomático del paciente, no se considera necesario elaborar guías específicas y se propone estimular lo que es la aplicación de las existentes, de los tratamientos ya existentes para los grupos de esta edad, ¿no? Ahora tenemos lo que son las alternativas de tratamiento contra el cáncer para adultos. Puede consistir de una única terapia o de una combinación de varias terapias, ¿no? Los tratamientos más frecuentes contra el cáncer incluyen la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Los cuidados paliativos, también conocidos como cuidados de apoyo, son el uso del tratamiento para aliviar los síntomas de una persona, mejorar lo que es su calidad de vida, brindar apoyo a los pacientes y sus familiares, ¿no? Los cuidados paliativos son una parte importante del tratamiento contra el cáncer en el adulto mayor, ¿no? Y se puede brindar junto con el tratamiento estándar. Si hablamos específicamente de la cirugía, esta puede eliminar el cáncer por completo. Es una de las opciones, ¿no? Si es que es vía de cada uno de ellos. También puede usarse para mejorar al paciente, que no hay una eliminación por completa, pero que haya una eliminación, una pequeña eliminación, ¿no? Para que pueda mejorar el paciente, ¿no? Lo cual se tiene que tener en cuenta si es que va a haber más efectividad que riesgo, ¿no? También tenemos aquí una lista de fármacos antineoplásicos en quimioterapia en los ancianos y tenemos a este lado que está aquí todos los fármacos como los taxanos, fludarabina, cladribina, y todos estos están especificados con los diferentes tumores sensibles al tratamiento, ¿no? Y también tenemos una lista con lo que es la toxicidad que nos van a causar estos fármacos y, como mencioné hace un momento, que se deben de tomar en cuenta en cada uno de ellos, ya que tenemos que revisar las comorbilidades y cómo es que va a afectar de repente con mayor repercusión, ¿no? En vez de aliviar de repente con estos fármacos, hasta podríamos hacerle un daño colateral en otros órganos y sistemas, ¿no? Me parece que eso sería todo, doctora. ¿Sí? Sí, doctora, ahí culminé mi exposición. Salud. Deja la última diapositiva porque se colgó mi... Sí, doctora, voy a volver a compartir. Ok.
Especialmente el cuadro Shao. Esta es la última. Ok, el cuadro, el ABC. Ok. A ver, Shao. Ok, no, el anterior hay un cuadro de los tipos de adulto mayor, ¿de acuerdo? Acá está. Bueno, entonces para toma de decisiones, alumnos, es importante conocer este cuadro, que de acuerdo a la clasificación se va a hacer según el grupo de pacientes, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3. El tipo 1, acuérdense que es el que no tiene comorbilidades, es independiente. Entonces, va a recibir tratamiento a dosis estándar. El problema es el tipo 2, que ya tiene 2 o más comorbilidades, pero sí algo específico es de que ya hay una fragilidad de por medio. Entonces, el tratamiento no suele ser estándar como los adultos, sino será dosis reducidas mientras mejore lo que se ha detectado en la valoración pediátrica. Y el tipo 3 es un paciente ya totalmente paliativo. Tener en cuenta esto, alumnos, básicamente porque es lo que se reduce en la clase. Acuérdense que ustedes como futuros médicos, incluso como futuros internos, van a tener mucho cáncer y lamentablemente pues no se van a iniciar quimioterapia todos, pues. Tienen que tener criterio para iniciar quimioterapia y uno de ellos es la toma de decisiones en oncogeriatría. Muy bien, Shao. ¿Alguna pregunta para Shao? Delegada. Creo que ninguna, doctora. Ok, muy bien. Estamos por terminar la clase. También hay una revisión de cáncer en el adulto mayor. Por favor, me la revisan. Pregunta de examen. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Doctora, Sí. doctora, buenas noches. Buenas Respecto noches. a lo que decía del artículo y el libro para leer, no lo ubico en el Teams en Sí su grupo. está. No es de un ¿Cómo libro, es es? página de un libro, Adriani. Está No, donde están mis teorías. sí, sí, ahí estoy, doctora. ¿Ahorita estás Pero ahí? Pero las anteriores sí las encontraste. sí, Las anteriores sí, ay, encontraste la de prevención, encontraste la de cambio fisiológico, sí, para el examen. sí, doctora. Ya, ahora lo voy a La revisar de, bien, Adriani, y que la delegada me haga recordar para colgarlas hoy si es que se han borrado. ¿Ya? gracias. Ya no te preocupes. Gracias, doctora. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok. Bueno, damos por terminar la clase. Un gusto, alumnos, éxitos en el examen. Hasta luego. Gracias, doctora.